¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar acerca del nuevo orden mundial? Sermones, noticias, y nos estamos preparando para vivir en medio del sistema del nuevo orden mundial. La Biblia nos dice en Apocalipsis 14, 15 al 17, y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Quiero destacar dos cosas en estos versículos. Nosotros sabemos quién es, de dónde procede y hacia dónde terminará la bestia o las bestias. En primer lugar, notemos cómo es el carácter de las bestias. Dice que habla y hace matar a todo el que no adorase. Vemos aquí rasgos de control, amedrentamiento, violencia, amenaza y finalmente muerte. Repito, control, amedrentamiento, amenaza, violencia, muerte. En segundo lugar, nos dice que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todos obliga a colocarse la marca de la bestia y que no pueden comprar ni vender sino quien tiene esa marca en su frente o en su mano derecha. Pregunto, ¿de dónde se origina ese carácter de las bestias? Del dragón, que es Satanás, pues Satanás ha sido homicida desde el principio y él ha querido desde el principio ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Y ha querido deshacer en el ser humano toda imagen de Dios y en su carácter. Y aquí vemos a un mundo completamente dominado por ese espíritu satánico de tiranía, control, amenaza, violencia. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos a la iglesia de Dios teniendo el carácter de Dios. Guarda los mandamientos de Dios debidamente y tiene en su corazón el testimonio de Jesús, es decir, tiene el Espíritu de Cristo habitando en su corazón. Como resultado de eso, el dragón se llena de ira y hace guerra. Por lo tanto, el nuevo orden mundial es una guerra contra el pueblo de Dios y contra Cristo. Y esta guerra tiene su origen en Satanás, es decir, en la mente de Satanás. O sea, esta guerra es el resultado o la consecuencia de la existencia de la mente de Satanás, de la mente del yo. Por eso, hermanos, los fariseos y todas las sectas que existían en el tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, todos amenazaban la conciencia de la gente, la mantenían en una disonancia cognitiva constante, vivían en una atmósfera oscura. Por eso brilló aún más la luz de Cristo. Asimismo, en el tiempo del oscurantismo, cuando la iglesia y el Estado estaban unidos, o sea, la iglesia romana teniendo el poder civil a su disposición. Y eso mismo sucederá en el nuevo orden mundial. Pero atención a esto, el nuevo orden mundial no es tan nuevo, se remonta desde el mismo origen del mal en Satanás. Y la consecuencia de esa mente es la muerte en el fin. Una conciencia que ya no puede tener ninguna pizca del carácter o la imagen de Dios en su carácter. Han entregado completamente su conciencia al control de la mente del enemigo. Han cerrado para siempre la puerta de su mente al testimonio de Jesús y se han hecho esclavos del pecado. Y el pago que nos dará el pecado siempre será muerte. Jesús dijo en San Juan 8, 32 al 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si se dan cuenta, todo depende de una decisión, abrir o cerrar la puerta de nuestra mente a Cristo. Jesús es la verdad y la vida,
Y si el testimonio del Hijo hace su obra en nosotros, es decir, Cristo, habitando por la fe en nuestros corazones o en nuestras mentes, seremos verdaderamente libres, libres del pecado y libres de lo que se denomina el nuevo orden mundial. Porque en los días de Jesús la gente era esclava de la mente de Satanás. Y esto se manifiesta en el hecho de que la religión judía y la religión romana pagana estaba unida al Estado o al gobierno. Los fariseos con los que estaba hablando Jesús no se daban cuenta de algo. Cuando Jesús les dijo, seréis libres, ellos respondieron, nosotros somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, pero Jesús estaba hablando de la verdadera esclavitud, de la esclavitud del pecado, libres de la mente de Satanás, libres de la mente del yo y también libres del sistema mundial que existía en ese momento, que era el Imperio Romano. Por eso los judíos esperaban a un Jesús legendario que los librara del yugo romano, pero Jesús no les prometió libertad del yugo romano. Jesús no los podía salvar del sistema si primero no eran libres de la mente en donde se originaba ese sistema, el cual los fariseos también practicaban, como lo mencioné antes, control de la conciencia. En realidad los fariseos eran esclavos de esa mente del pecado. Así que, hermanos, pregunta, ¿cómo podemos ser libres del sistema del nuevo orden mundial si primero no somos libres de la mente del yo, de la mente que se justifica a sí mismo, de la mente de Satanás que controla las conciencias y que tarde o temprano daremos manifestación de esa mente? La única manera de ser libres del nuevo orden mundial es la morada de Jesús en nosotros, Jesús habitando en nosotros e impartiendo mediante su testimonio por la fe la vida del Padre y poniendo su mente en nosotros, que hace posible reconocer la bondad y la justicia de Dios. Por eso no podemos ser libres de un sistema si no somos libres primero del mismo origen de ese sistema, la mente de Satanás, la mente de la justicia propia. No seamos de los que tratan de salvarse por sus propias fuerzas o por sus propios métodos. El sensacionalismo en nuestra iglesia ha llevado a un extremo este punto. Hay quienes creen que serán libres del sistema solo apartándose o alejándose a las montañas. Vivir lejos de la civilización, creen que estarán salvos. Pero de nada servirá porque lo hacen en su justicia, no en la justicia de Cristo. Y ojo, yo creo que Dios nos ha llamado a salir de las ciudades, pero no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Finalmente, este versículo que dice, y dirán a las montañas, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del Cordero que viene. ¿Quiénes serán salvos? Solo aquel que es libertado por el Hijo. Que estas palabras no se cumplan en nosotros. Porque qué triste sería haber propesado la verdad, huir a las montañas en nuestra justicia y terminar perdido. Huir a las montañas no es garantía de salvación, si no somos libres primero de la mente del pecado. Huir a las montañas se ha convertido en el evangelio para muchos, pero que sea Cristo en nosotros únicamente la esperanza de gloria.